alimentando a bananas. Todos los argentinos llevamos al pingüino en el corazón. Vayan a buscarla al ángulo, mandriles inmundos. ¿Qué opinás de que te llamen gato? ¿Qué sé yo? ¡Cállate la boca, vos, gato! Acá viene mi gata, En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados. No entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Vamos en el tope dentro del Estado? Desarmamos un Estado elefantiásico. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Que es el Rey León que se los come a todos. Son todos buitres, me parece. Hay halcones y palomas por todas partes. Mucho halcón, mucha paloma. Te comento, son todos cotorritas, ¿eh? Doce y 21, bienvenidos al Zoológico, amigos, aquí en Radio del Plata, día viernes, día de invitado en el piso, lo había anticipado con Alfredo Escochimarro. Vamos a hablar con un responsable del Museo de River, pero más allá del equipo, ¿no? La idea es contar cómo funciona un museo de un equipo de fútbol, ¿sí? ¿Qué es lo que se elige? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que te proponen? ¿Cuál es la diferencia con otros grandes museos del mundo? Todos los grandes equipos tienen un museo acá en Argentina, claro, tanto River como Boca lo tienen. Y vamos a andar un poquito desde ese lugar, ¿no? Que nos despierta curiosidad, más allá de por ahí lo que uno piensa como previsible, que puede ser la exposición
de trofeos y camisetas. Bueno, bienvenida, Rosana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas bien? tardes. ¿Vos hincha de quién sos? San Lorenzo. De San Lorenzo, está bien, San Lorenzo está bien, ¿no? No tenemos problema. Igual de la boca para afuera, porque no entiendo nada de fútbol. ¿Nada de fútbol? No. ¿No? No soy muy amiga. ¿De algún deporte sos amigo o no? Sí. ¿De qué? Sí, me gusta el tenis, me gusta el pádel. ¿Lo practicás? En una época sí, ahora no. Hago gimnasia todo el tiempo. Hace eso gimnasia, sí. eso sí. Pero el pádel volvió con toda la fuerza, ¿no? A full. A full. Después de la pandemia. Volvió, sí. ¿no? Como en los 90. Sí, exacto. Como en los 90. O más. Bueno, amigos, estamos apretaditos de tiempo, así que nos apuramos un poquito. Vamos a repasar de los principales títulos de esta jornada. Un amplio apagón que se inició ayer a las 14:45 dejó sin luz a más de 800.000 clientes de Norte y del Sur por una falla en la subestación Morón. Los barrios de la capital más afectados fueron Colegiales, Núñez, Palermo, Belgrano, Caballito, Villa Urquiza y en el Gran Buenos Aires, Villa Ballester, Caseros, Vicente López, San Isidro, José León Suárez, San Martín, Beccaria, Casucho. El Poder Ejecutivo envió a la Comisión Bicameral del Congreso el decreto de necesidad y urgencia que modifica la Ley de Inteligencia y amplía las facultades de la CIDE. Sectores de la oposición, encabezados por el peronismo, ya anunciaron que se opondrán a esta iniciativa. La vocera del Fondo Monetario Internacional elogió la marcha del programa con Argentina, destacando la disminución de la inflación, el nuevo esquema cambiario para acumular reservas y los esfuerzos del gobierno para impulsar la reforma laboral. Julika Sack también confirmó que en febrero llegará a Buenos Aires una misión del fondo para revisar el acuerdo. Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Marcelo Rego, respaldaron la reforma laboral tras sendas reuniones con el ministro del Interior. Por otro lado, se postergó por segunda vez el encuentro entre Diego Santilli y el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Silioto. El mandatario provincial argumentó cuestiones personales para reprogramar la reunión prevista para hoy a las 14. El presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger publicaron una columna de opinión en el semanario inglés The Economist que titularon "Controlen a los reguladores, no a las grandes empresas". En el artículo afirman que lo que obstaculiza el crecimiento económico es la intervención gubernamental y la mala economía. Para reafirmar la idea contraria a todo tipo de injerencia estatal, ambos consideraron que se dedica demasiada energía a perseguir a grandes empresas que operan en mercados en competencia y muy poca para abordar las numerosas regulaciones que restringen esa competencia. Por boletín oficial, el Poder Ejecutivo formalizó la convocatoria a una consulta ciudadana online para convalidar el nuevo cuadro tarifario de los peajes. El aumento rondará el 18%, entrará en vigencia a partir de mediados de febrero y comprenderá a 4 autopistas y 10 corredores viales. El pago mínimo para un auto sería de 1.500 pesos en hora pico, mientras que el camión de mayor porte pagaría hasta 7.500 pesos según el horario y la cantidad de ejes. El presidente viajará a Córdoba con su hermana Karina para asistir al Festival de la Doma y el Folclore de Jesús María. El sábado irá a Asunción para participar del acto de oficialización del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Finalmente, el domingo, Milei encabezará una delegación que partirá rumbo a Suiza, donde se llevará a cabo el Foro Económico de Davos, en el que el presidente volverá a disertar. La Sala 1 de la Cámara Federal ordenó incrementar el monto de los embargos sobre los imputados en el caso de la criptomoneda Libra y rechazó el pedido de congelamiento total de sus patrimonios que les impedirá hacer operaciones. Los principales imputados son los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Torrones Godoy, el estadounidense Hayden Davis, creador de Libra, y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que el incendio en Puerto Patriada está contenido en su totalidad gracias a las lluvias de las últimas horas y a la labor de los brigadistas. También anunció que comienza una nueva etapa enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas por el fuego. En el último año aumentó en un 30% la cantidad de gente que vive en situación de calle, según el relevamiento realizado por el gobierno de la ciudad. Los barrios donde se concentra la mayoría de quienes sufren este problema son Retiro, Montserrat, Puerto Madero, Constitución, San Telmo, Valvanera y San Cristóbal. María Corina Machado le entregó a Donald Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió en diciembre. Fue un gesto maravilloso de respeto mutuo, dijo el presidente estadounidense en un mensaje publicado en su red social. A su vez, no hubo ninguna referencia sobre algún apoyo a la dirigente opositora en el actual proceso político venezolano.
Y estas son las 4 del deporte. En Montevideo, por la serie Río de la Plata, Atlético Tucumán venció 2-1 a Progreso. Hoy a las 21, Independiente jugará con Wanderers Montevideo y mañana habrá 3 partidos. A las 18, Unión de Santa Fe versus Defensor Sporting. A las 20, San Lorenzo y Cerro. A las 22:15, River Peñarol. El domingo, Boca en la Bombonera jugará su segundo amistoso del año. El rival será Olimpia de Paraguay. Racing el mismo día visitará a Universidad de Chile. El domingo comenzará la edición número 14 de la Copa Argentina. En San Luis, a las 19 horas, Independiente Rivadavia versus Estudiante de Buenos Aires. Y a las 21:15, Lanús versus Sarmiento La Banda en la cancha de Estudiantes en Casero. El PSG estaría dispuesto a pagar $150 millones para adquirir el pase de Enzo Fernández, quien tiene contrato hasta fines de 2032 con el Chelsea. 9 tenistas argentinos participarán mañana en el comienzo del Abierto de Australia, el primer torneo de Grand Slam de la temporada. Bueno, 12:28. ¿Qué temperatura tenemos, Rosana? La temperatura actual es 26 grados 7 décimas, el cielo está despejado y la humedad es del 46%. Bueno, contame un poquito cómo viene para este fin de semana, ¿no? Ya pasaron las lluvias, calor, menos calor, ¿cómo viene? Lindo, para mañana sábado el cielo va a estar despejado, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 29. El domingo hay un 30% de probabilidades de lluvias por las mañanas, lluvias débiles, con una mínima de 19 grados y una máxima de 26. Hoy no llueve, el domingo por ahí llueve. Bien, amigos. Un minuto para las 12:30, ponemos de esta manera primera el zoológico aquí en Radio del Plata. Verano, la playa y del Plata, la radio de la verdad. Desde Radio del Plata, esperamos que las autoridades venezolanas dejen en libertad a Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre de 2024 por orden del gobierno de Nicolás Maduro. No dejaremos de reclamar hasta que Nahuel esté en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Boca juega su segundo amistoso de la temporada. El domingo se mide con Olimpia de Paraguay en San Nicolás. Y donde juega el Ceneice está Del Plata. Seguí todas las instancias desde las 20 con Daniel Moyo y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. Cuando sentís que nadie da 2 mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. Mendoza son mansas vacaciones, montañas, agua y sol, bodegas con onda, gastronomía exquisita y una ciudad increíble. Entra en mendoza.tour.ar y mira todo lo que hay para disfrutar. Mendoza. Manso destino. Telequino vacante. 1.300 millones de pesos. Más un crucero por el Caribe, una camioneta, una casa rodante, un auto, un viaje a Río de Janeiro, una casa estilo americana. Y si esta semana te toca a vos. Telequino, telequino, telequino. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030.
12:32 sonó el top. ¿Qué es lo que se viene, Rosana? Se viene momento de actualizarnos en Radio del Plata con la voz de Gabriel Olaizola. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 12:32 minutos, temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 45%. Se reúne en estos momentos la mesa política. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, retoma su agenda presencial y recibe en su despacho de Casa Rosada al ministro del Interior, Diego Santilli, a la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al ministro de Economía, Luis Caputo. La actividad busca coordinar la estrategia legislativa que deberán desplegar para aprobar la reforma laboral. Dan de baja 20 prepagas. La medida fue oficializada por la Superintendencia de Servicios de Salud a través del boletín oficial y forma parte del proceso de depuración del registro de empresas. El gobierno insiste en que esta medida no afectará a los afiliados. Internacional. Ucrania decretó la emergencia energética, así lo informó hoy el ministro de Energía y primer viceprimer ministro, Denis Shmyhal, quien sostuvo que la medida se debe al impacto de los ataques rusos contra las instalaciones de energía. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 45%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, del Plata, la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14 con Diego Schurman y equipo en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 12:34. Veníamos hablando hace bastante tiempo de estos temas que tienen que ver con la ocupación o desocupación, con el salario o el cepo a los salarios, que es un poco lo que está aplicando este gobierno. Pero vamos a profundizar un poquito con este tema con el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, que es Luis Campos, a quien le agradecemos que pueda charlar un ratito con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Diego Schurman te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien. Bien, bueno, un poco preocupado, ¿no? Creo que hay una secuencia mes a mes de pérdida de trabajo en el sector privado, ¿no? Sí, los últimos datos oficiales que publicó la Secretaría de Trabajo de la Nación son del mes de octubre y muestran que ya van varios meses, te diría desde junio en adelante, que volvió a destruirse empleo formal mes a mes. En estos 2 años de gobierno de La Libertad Avanza hubo como tres grandes momentos en materia de empleo. Una caída muy fuerte, un ajuste muy fuerte en el primer semestre del 2024, sí, que parecía haber llegado a su final a mediados de ese año. De hecho, empezó a crecer un poquito, pero a crecer el empleo formal en la segunda parte del 2024. Luego se estabilizó en los primeros meses del 2025, hubo una especie de un año de estancamiento, y ya a partir de junio volvimos a entrar en una fase de destrucción neta de empleo formal que se profundiza mes a mes. De hecho, los datos de octubre en comparación con septiembre, es decir, la variación mensual de octubre en materia de empleo formal fue la peor desde el primer trimestre del 2024. ¿Hay, fue el momento más duro. ¿Un número que podamos, poner sobre la mesa para reflejar esto que estás contando? Sí, mira, solo
solo en el mes de octubre se perdieron casi 30.000 puestos de trabajo formales en la economía, es decir, entre el sector privado, el sector público y casas particulares. Eso para un mes es una variación muy importante. Si comparamos contra noviembre del 2023, es decir, toda la gestión de la Libertad Avanza, estamos hablando de una caída de 276.000 puestos de trabajo en el sector formal. La mayor parte en el sector privado, son más de 170.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector privado registrado, un poco más de 60.000 en el sector público y alrededor de 30.000 en casas particulares. Así que es una caída, les diría, generalizada, que obviamente tuvo un impacto diferencial en sectores. La construcción y la industria textil son los sectores más golpeados, en un contexto donde casi todos los sectores de la economía caen. Pero bueno, lamentablemente, lo peor de todo es que no se ve un piso en el corto plazo. Es decir, yo les decía, los datos de octubre muestran una caída y no... Hacemos un puntito ahí, Luis, porque claro, me mencionaste la construcción y la industria textil, ¿no? En la construcción uno puede especular también el parate de la obra pública, que habrá influido seguramente. En el caso de la industria textil, ¿hay alguna explicación específica porque en ese sector? Sí, a ver, vos decías en el caso de la construcción el parate de la obra pública y de la obra privada también, pero esto de hecho impactó muy fuerte en el 2024, en el 2025 la construcción viene más estancada, es decir, toda la caída de la construcción fue en la primera parte de la gestión de la Libertad Avanza. Este año los que vienen perdiendo más empleo son las ramas industriales, dentro de ellas la textil es la que más cae, y ahí eso tiene que ver con una dinámica sectorial. En el caso de la industria textil, esta política de apertura económica, combinada con una caída del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes consumen esos productos textiles. Son las dos cosas. Es una caída del consumo interno y una apertura que modifica o que envía parte de ese consumo a la producción importada, que hace que para el sector textil fue una especie de tormenta perfecta. Sí, yo decía, incluso excede el sector textil, ¿no? En el mundo industrial he conocido varios empresarios que te hablan de el ajuste de productos de importaciones y algunos que trocan, ¿no? Trabajadores que despiden a cambio de importar y hacer el negocio con los importadores porque les resulta más rentable. Mira, dentro de la industria, el impacto de vueltas también fue muy heterogéneo. La única rama que se viene salvando, es decir, que viene empatando, no viene creciendo el empleo, pero tampoco viene cayendo, es el sector de alimentación. El resto de las ramas, todas están cayendo. La que más cayó fue la industria textil, pero, por ejemplo, la industria metalmecánica tiene caídas superiores al 6%, la industria de la madera, la industria automotriz. Son todos sectores que tuvieron caídas entre el 6 y el 8% en 2 años. Yo sé que para la radio decir 6-8% es muy difícil de cuantificarlo. Créanme que son caídas muy significativas, porque además eso está dando cuenta de plantas que directamente cierran, otras que, como bien vos decís, se reconvierten para pasar a ser importadores. Tenemos muchos ejemplos en estos últimos meses, que bueno, los números agregados, los números oficiales, obviamente van llegando un poco de atrás, pero lo que van confirmando es que esto que venimos viendo empresa por empresa, efectivamente es una muestra de un fenómeno que alcanza el conjunto de los sectores y, como les decía, hay muy pocas actividades que se están salvando en materia de empleo y la mayoría están teniendo caídas muy importantes. ¿Y quiénes serían los ganadores? Uno especula que puede ser el mundo financiero, pero ¿hay algo más? A ver, en materia de actividad, sí, claramente el sector financiero es el que está creciendo más. Esto no se ve tanto en materia de empleo. Digo, no es que el crecimiento de la actividad en el sector financiero se traduce automáticamente en un crecimiento del empleo. Y fundamentalmente los sectores de producción primaria. Agroindustria a gran escala, y ni siquiera agroindustria, el sector agropecuario, de hecho tiene un pequeño aumento en el empleo en estos 2 años. La minería y el petróleo, también aquí con un impacto heterogéneo. En el caso de la minería sí, hay un crecimiento neto del empleo en el sector. En el caso del petróleo no necesariamente, y esto lo que se ve es una traslación de puestos de trabajo fundamentalmente del norte de la provincia de Santa Cruz y el sur de Chubut hacia la provincia de Neuquén. Es decir, una caída en la producción de lo que sería el petróleo convencional, el gas convencional, y un crecimiento del empleo en el sector del petróleo y el gas no convencional, pero que en el agregado no implica un aumento muy fuerte del empleo. Y lo peor de todo es que son sectores que, por más que creciera el empleo en estos 4 sectores, es decir, minería, petróleo, agro y sector financiero, esto no tracciona
la totalidad del empleo. Son sectores muy poco demandantes de fuerza de trabajo. Así que el problema es que un modelo económico que se base en el crecimiento de estos sectores no le da respuesta a los 40 millones de argentinos. No, y el golpe también es para el sector informal, ¿no? Vos mencionabas recién empleadas domésticas que en su gran mayoría trabajan de manera informal. Entiendo yo que en este retroceso de empleo, pero sobre todo de ingresos de clase media que tienen contratada una empleada doméstica, una de las cosas que hacen en la medida que deciden un ajuste, ¿no?, en su cotidianidad, es precisamente el empleo doméstico, ¿no? También hay un retroceso ahí muy marcado, pero insisto, además es del sector informal. Sí, yo cuando les decía la caída muy fuerte del sector de casas particulares es en el sector formal, es decir, las trabajadoras registradas en el sector de casas particulares que vienen cayendo de manera ininterrumpida desde el año 2020. De hecho, están en el piso de los últimos 13 años. Y esto tiene mucho que ver con esto que vos decís, que es un sector muy particular porque los empleadores son otros trabajadores. Claro. Y efectivamente esos trabajadores que pierden su puesto de trabajo, que tienen una caída de ingresos enorme, lo que terminan haciendo es ajustando y funciona una especie de derrame inverso. Acá sí funciona la teoría del derrame. Un trabajador, una trabajadora del sector público que en los últimos 2 años, el sector público nacional, que tuvo una caída salarial de más del 30% en términos reales, bueno, obviamente si tenía una persona, una mujer, mayoritariamente, que venía a hacer tareas de cuidado, tareas de limpieza a su hogar y que la tenía registrada, y ese puesto de trabajo es muy factible que se haya perdido y muestra que es el sector más afectado. En el caso del sector informal no tanto, porque posiblemente lo que termine pasando en el sector de casas particulares es que los incentivos apuntan a un aumento de la informalidad. Es decir, ya no hay multas por el empleo no registrado, cuando es en la informalidad puede ser que estemos hablando de salarios más bajos, así que lo que se está viendo es una caída mucho más fuerte en el sector formal que en el sector informal. De hecho, en los últimos 2 años creció la informalidad laboral, que es básicamente la relación entre asalariados no registrados y registrados. Cayeron mucho más los registrados que los no registrados, y fundamentalmente lo que más creció en estos últimos años, como para completar un poco el panorama, es el empleo por cuenta propia. Claro, el monotributista, ¿no? El monotributista y fundamentalmente el trabajador por cuenta propia que ni siquiera tiene para pagarse el monotributo. Eso es lo que más creció. O sea, el cuentapropismo informal. Ese vendedor ambulante en la vía pública, en el transporte, el que vende a través de alguna página de internet productos que compra en alguna feria y los revende en grupos de WhatsApp. Eso es lo que más creció en los últimos 2 años y lo que explica que la tasa de desocupación no se haya disparado como podría haberse disparado en un contexto de crisis económica como el que estamos viviendo, sobre todo en los grandes aglomerados urbanos. Y esta transformación también viene de la mano de lo que es la caída de los ingresos, ¿no? Porque te aumenta el transporte, te aumenta la nafta, los que tienen prepaga, te aumenta la prepaga todos los meses, pero el salario tiene un cepo, ¿no? El gobierno ha logrado mantenerlo, los acuerdos salariales, entre el 1 y 1,5% a lo largo de todas las negociaciones de este año, cuando tenemos incrementos muy por encima de esos valores. Sí, ahí de vuelta hay que ver sector por sector. Hay algunos sectores que están teniendo aumentos por encima de esos valores. Bancarios, químicos, aceiteros. Aceiteros, prehistórico, ¿no? Porque aceiteros siempre tuvo buenos acuerdos. Bancario, dentro, digamos, de los gremios, es un sector que suele tener un mejor convenio colectivo. Pero después el resto me parece que no, ¿no? Digo, vos marcabas el sector estatal, por ejemplo. Es que el golpe más fuerte está siendo en el sector público. El sector privado registrado en términos salariales está más o menos en los mismos niveles de fines del 2023, que históricamente eran niveles muy bajos. Pero lo cierto es que esa caída muy fuerte del primer semestre del 2024 se fue recuperando en el sector privado. En el sector público no. En el sector público todavía estamos alrededor de un 15% en términos reales en comparación con fines del 2023. Y además ahí el más fuerte lo tuvieron los estatales nacionales. Yo decía, una caída superior al 30% en términos reales. A ver, es como para un estatal nacional, digo, la caída salarial equivale a que si se hubiera mantenido el mismo sueldo del 2023, bueno, este año trabajó 4 meses gratis. Claro. O sea, digo, si se hubiera mantenido el mismo salario, hubiera cobrado 8 meses y los otros 4 meses no cobraba nada.
Y esto en esa paralelo. es la caída del sector público nacional. Estaba pensando, Luis, en paralelo, ¿no? Porque, claro, hablamos de los ingresos en función de la inflación. Uno toma rubros específicos. Yo decía tarifas, ¿no? Vos tenés en los 2 años de gestión de Milei, el agua 386% aumentó, la electricidad 339%, con una inflación acumulada en estos 2 años de 185%, ¿no? Prácticamente duplican lo que es la inflación, el aumento de algunos servicios, que eso impacta, por supuesto, también en el bolsillo de todos, más allá que después vos hayas logrado, como decía Luis, en algunos sectores un mejor convenio colectivo, un mejor acuerdo en paritarias. No avisorás un cambio en este sentido, ¿no? Vos decías que no ves el piso ahí. Es que, a ver, la economía se mueve por incentivos. Digo, acá no hay empresarios malos, empresarios buenos. Las empresas en este sistema buscan ganar plata y eso es, digo, no hay nada valorativo ahí. Los incentivos que pone este modelo económico para el funcionamiento de los distintos sectores son muy negativos. Hay algunos sectores que tienen incentivos positivos y ahí estamos viendo crecimiento, insisto, energía, minería, agroindustria, y son los sectores que están teniendo mayor crecimiento, son los sectores donde se discute la política de inversiones o la posible llegada de inversiones. Y para otros sectores los incentivos también son muy claros. Para el sector industrial, en muchas ramas, el gobierno dijo reconversión o muerte, lo dijo textualmente. Y esa reconversión o muerte significa que muchas empresas dijeron, si ese es el incentivo, bueno, la única forma de resguardar algo de mi capital es o transformándome en importador o cerrando directamente. Para muchas empresas hoy la decisión racional es cerrar, porque el incentivo las conduce a eso. Bueno, no se van a quedar a terminar de perder todo su capital, ¿no? En un contexto macroeconómico donde no tienen capacidad de exportar, porque no pueden competir en el mercado internacional con lo que producen y tienen un mercado interno que se va achicando cada vez más. Entonces, en esos casos, bueno, la decisión racional, el incentivo, y acá el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, es clave en la determinación, en fijar esos incentivos, los conduce a cerrar, a achicarse, y esto es un poco lo que estamos viendo en materia de empleo. Bueno, el problema es el modelo, entonces, dicho en criollo. Pero, a ver, de vuelta, no hay mucho secreto, no hay una mirada conspirativa acá. El gobierno está diciendo, vamos hacia un funcionamiento donde los sectores ganadores van a ser aquellos que puedan competir libremente en el mercado internacional. Y esos sectores en nuestro país, si no hay una política estatal muy decidida, son sectores que están muy focalizados en la minería, la energía, la agroindustria a gran escala, y hay muchos sectores que no tienen esa capacidad de competir a nivel internacional. Y son sectores que, si no se reconvierten, la van a pasar mal. Y de vuelta, la política general apunta a eso. Y en ese sentido me parece que si hay algo que reconocerle a este gobierno es que es muy transparente con eso. El problema es no querer creer lo que están diciendo. Pero en ese sentido son muy honestos. Dicen que vamos hacia ahí y que los que no se inserten en ese proceso tendrán que inventar la manera de sobrevivir. Bueno, me parece que estamos viendo las consecuencias, al menos en el caso del mercado laboral, de manera muy clara. Luis, gracias por esta conversación. Te mando un saludo. Abrazo para ustedes, que tengan un buen día. Ahí estaba Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, a las 12:50. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Avanzás por rutas llenas de lagos, bosques, cabañas y no podés dejar de preguntarte: ¿todo esto sigue siendo Neuquén? Escaladas, cabalgatas, gastronomía, pesca, senderismo. Resulta increíble que todo sea Neuquén. Todo es Neuquén. Neuquén, disfrute infinito. Ingresá en simulador.edenor.com y conocé cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show.
donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Multiled, líder en productos LED, pantallas, paneles programables, letreros, relojes, iluminación y mucho más. Multiled, venta y alquiler de pantallas LED. Multiled, innovación, calidad y servicio en dispositivos LED. Contacto al 4373-9500, www.multiled.com.ar. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14 con Diego Schurman y equipo en Del Plata, la radio de la verdad. Estamos escuchando a Golden de Harry Styles porque te voy a contar algo, Diego, les voy a contar a todos. Dale. No saca música desde el año 2022 y está, para los fanáticos del ex One Direction, él está estrenando un disco, su lanzamiento llega en breve, ahora el 6 de marzo, y lo está promocionando de una manera distinta, con una campaña de marketing muy copada. A ver, ¿cómo hace? ¿Qué es lo que está haciendo? 4 años, ¿no? ¿Ya pasaron del último entonces? Exactamente, 4 años del último. No dio ningún adelanto de la música que se va a lanzar. Solamente un tema que se llama Forever Forever, que lo cantó en vivo en 2025 y se sabe que ese va a estar, pero no está muy publicado. Está en YouTube, así. La campaña es conceptual, porque tiene un estilo retro futurista. Con distintos formatos. Tiene formato de CD, tiene formatos de vinilos en distintos colores. Vuelve el vinilo, amigos. Vuelve el vinilo. Y de cassette, para los fanáticos, para los coleccionistas. Con lo cual está buenísimo. ¿A alguien le queda una grabadora en la casa para pasar cassette? Creo que ya no, ¿no? No, yo creo que no. A mí no me quedó, lamentablemente. Pero no por él, digo, porque a veces anhelo, porque tengo algunos cassettes y no tengo dónde. No, yo ya los liquidé, pues no tenía dónde pasarlos. Bueno, bien, ahí está. Y los precios son bastante accesibles. Él ya los publicó en sus sitios oficiales. Se los traje de referencia para los que quieren ir viendo, porque depende del país donde estén, cambian un poquito los precios. El CD que es una edición limitada sale $22. No me parece mal. Hay 2 vinilos, uno que va a ser de color rosa y otro de color gris, y están desde $48 a $50. Y el cassette para los coleccionistas, $41. Pero además, bueno, lo último es que tiene un kit que incluye una cámara de fotos recargable más el CD. Y ese es el más caro, que sale $127. Pero bueno, ya tienen todos los formatos que pueden ir eligiendo a partir del 6 de marzo en la página oficial. El Zoológico. Un desfile incesante de la realidad. Con Diego Schurman y equipo. Hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, cambio de quincena. Vamos a ver qué está pasando con la gente que va, que viene, por cuánto tiempo va. Está Sofi Rossi Sauer, nuestra movilera, en la terminal de Retiro. ¿Qué haces, Sofi? ¿Cómo estás? Hola, Diego. Bueno, buen viernes para todos los que están ahí en la mesa, y mientras nosotros seguimos atentos a lo que pasa al país, la gente aprovecha a hacer una escapada cuando comienza este cambio de quincena, comienza el éxodo aquí en Retiro. Estamos acá, por ejemplo, con el caso de Alejandra, que ella va a regresar a su hogar. Aquí la tenemos con nosotros. ¿Qué haces, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde venís?
Vengo de Paraguay. De Paraguay. ¿Vacaciones largas, cortitas? No, son unas vacaciones cortitas, digamos, que sería fiesta de fin de año con mi gente, con mi familia, y ahora, bueno, regreso de vuelta para Río Cuarto. Bueno. Te vas que es donde tengo mi trabajo. Te vas para Córdoba. Bueno, pero fueron vacaciones más bien a visitar a la familia. Exacto, vacaciones para visitar a la familia. O sea que son vacaciones, digamos, austeras, no son esas vacaciones que tiro la casa por la ventana. Más o menos. A ver, contame. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, primero que nada fui, disfruté en Paraguay, me dio mi gusto de darme un paseo en Ciudad del Este, volví a la casa de mi familia de vuelta, que entre frontera de Misiones. Sí. Pará, ¿Ciudad del Este es donde está el shopping nuevo? No me fui, no. Fui en casa de familia otra vez en Ciudad del Este. Pero no tuve la oportunidad de salir a dar un paseo o darme un gusto porque como que todo está un poco caro. Está caro. Tanto como hacia allá, a estos lados, entonces es un poco imposible. Por eso te digo, entonces tuviste una salida, digamos, austera, no gastaste mucha plata, fuiste a las casas de familiares, no gastaste en hoteles. No, nada que ver. Bien. ¿Y cómo viene el bolsillo? ¿Difícil? ¿Cómo? ¿Cómo viene el bolsillo, los ingresos? ¿Difíciles? Es un poco difícil, es un poco difícil realmente con el tema del precio y también el trabajo que escasea un poco, y más en mi caso porque yo trabajo en tema de limpieza, que es en la zona turística de Alpacorral. No sé si han escuchado Alpacorral. Sí. Río Cuarto, bueno, vivo ahí, entonces me dedico a eso. Bien, o sea que con ese ingreso, bueno, las vacaciones que pudiste tomar es ir a ver a los familiares a Paraguay, te diste ese gustito, esa salida, y ya está, ¿no hay más vacaciones? ¿Se terminaron? Se terminaron vacaciones. ¿Hasta el año que viene? Hasta el año que viene. Se terminaron la plata y se terminaron las vacaciones. Bueno, ¿recuperaste las energías? ¿Estás con ganas de trabajar o más o menos? Sí, con mucha ganas de trabajar. Bien. Con una actitud positiva, con la energía arriba. Y escúchame, ¿fuiste sola? Sí, sola. ¿Sola? ¿Tenés familia o no? Acá en la Argentina, digo, Acá tengo familiares que son tíos, tías, hermanos y demás cosas. Bien. Bueno, Alejandra, gracias por el testimonio. Queremos ver un poquito de la gente que va y que viene de este cambio de quincena, a ver cómo pasó las vacaciones, cuánto tiempo se fue. Así que gracias por charlar un ratito con nosotros. A ustedes. Chau. Bueno, Sofi. Sí. Bueno, nada, ¿no? Un testimonio, está bien. Yo decía, cuando me dijo, estoy desde Navidad, se fue una quincena, un poquito más incluso, ¿no? O sea, dispuso un tiempo. Digo esto porque está cambiando bastante de hace tiempo la modalidad de las vacaciones. Cuando yo era chico, eso fue hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Más de 40 años atrás, las vacaciones eran a veces de un mes, ¿no? La clase media se tomaba un mes. Yo me voy en enero, yo me voy en febrero, yo me voy en diciembre. Después eso se fue modificando a quincena, y lo que estamos viendo en estos últimos años es que la gente se va por 4 días a veces a la costa, o 5 días, o un fin de semana larguito de 3 días, no mucho más que eso, ¿no? Producto obviamente de los ingresos y las urgencias laborales. Pero bueno, en el caso de este testimonio tuvo la oportunidad de irse al menos 2 semanitas para estar con su familia en Paraguay. Y sí, lo que yo puedo decir desde aquí es que la verdad es que se ve muy poco movimiento para hacer 16 de enero, quizás puede ser porque los micros suelen salir más tarde, pero se ve muy poco movimiento para lo que se puede comparar con los años anteriores. Bueno, tendrá que ver seguramente con la economía, ¿no? Parte del registro de la realidad es que hay mucho menos turismo en la costa atlántica por 2 razones. Una por el bolsillo, y seguramente la otra razón es que aquellos que pueden y tienen la posibilidad, estando el dólar planchado, se han ido a vacacionar a Brasil, ¿no? O a otro país limítrofe. Bueno, ahí estaba el caso de Alejandra. Gracias, Sofi, por los testimonios. Te mandamos un beso. A ustedes, buen viernes. Ahí estaba Sofi Rossi Sauer desde la terminal de Retido con el cambio de quincena. ¿Retido? ¿Dije retido? Bueno, ¿tenemos que ir a una pausa o al informativo? Momento de actualizarnos en Radio Noticias del Plata, en la voz de Gabriel Olaizola. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad.
Es la hora 13, 1 minuto, temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 45%. Extrema tensión por una explosión e incendio en Tucumán. El incidente se desató en la ciudad de Famayá, en el barrio 60 Viviendas, tras la explosión registrada en un depósito de garrafas, lo que significa un grave riesgo para los residentes. Testigos confirman que algunas de estas garrafas volaron hasta unas 5 cuadras de la planta. Trabajan en el lugar equipos de emergencia y personal especializado, en tanto que hasta el momento se dio cuenta de al menos 10 personas heridas. Se conoció un nuevo parte médico de Bastián. El primer informe desde que llegó a Mar del Plata revela que, además de la lesión en el hígado, el niño presenta múltiples fracturas de cráneo, por lo que es necesario volver a intervenirlo quirúrgicamente. La situación no pudo ser advertida en Pinamar porque era preciso hacer una tomografía y la autoridad médica determinó que no era conveniente movilizarlo por su estado de salud. Internacional. Trump confirma un consejo de paz en Gaza. El mandatario estadounidense comunicó en sus redes que respalda el gobierno tecnocrático palestino y sostuvo que sus integrantes están firmemente comprometidos con un futuro pacífico en la región. En este sentido, el republicano intimó al movimiento pro-palestino Hamás a que cumpla inmediatamente sus compromisos, incluyendo la devolución del último cuerpo a Israel y la desmilitarización total. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 45%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 4 minutos. Le agradecemos a la gente de El Topo, la churrería de los mejores churros, que siempre los días viernes, cuando viene nuestro invitado, tenemos para ofrecerlo a los invitados. Pero básicamente lo que sucede en esta radio es como una suerte de convulsión. Tenemos muchos nuevos amigos los viernes siempre, ¿viste? Se acerca gente que no vemos nunca, que no me saluda en los pasillos. Ahora se ríen todos, ¿no? La gente de redes. Pueden comer, pueden venir a comer. Ahora en un ratito le vamos a reservar. Hay de dulce de leche, hay de roquefort, tenemos rellenos con chocolate, tenemos los famosos chipá de la gente del Topo, que realmente disfrutamos mucho estos churros. Y hoy, en este caso, lo vamos a disfrutar con una linda charla con Rodrigo Dascal, que es sociólogo y es presidente del Museo de River, para hablar muchos temas, pero básicamente de cómo funciona un museo en un club de fútbol. Hay muchos clubes que tienen museos, pero por supuesto de distintas características. Así que le agradecemos a Rodrigo, que también puede servirse algún churrito mientras charla. Esto va por YouTube, entonces si nos ven comiendo un churrito no hay problema. Cuando habla él yo le hinco el diente y viceversa, ¿sí? ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Diego. Gracias por venir. Gracias por la invitación, gracias a vos. Bueno, contanos primero, ¿cuándo nace el Museo de River? ¿De quién es la iniciativa? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, el museo se inaugura en el año 2009, llevaba ya varios años de trabajo, y la iniciativa fue de la gestión política de River de ese momento, e incluso la previa, ¿no? Porque se tardó bastante en inaugurar, y tenía que ver con lograr tener en el club y en el país, digamos, voy a decirlo, tratar de decirlo suavemente, el mejor museo de un club de fútbol de América, del país, uno de los mejores del mundo. Y bueno, esa fue un poco la idea, tanto en términos de calidad como de cantidad, porque el museo tiene 3.500 metros cuadrados
y en calidad respecto de su guión museográfico, de los contenidos que tiene. Así que bueno, inaugura en noviembre del 2009 el museo. Tiene unos primeros 4 años como una novedad de alguna manera en términos de museo, y después vienen las elecciones de 2013. Ahí acompañamos por eso un proyecto, Rodolfo Donofrio como candidato a presidente, y previamente a eso, junto con Patricio Nogueira, que es el vice del museo actual, y un grupo de socios, le presentamos un proyecto para el museo y para el área de historia a Rodolfo. Y le decimos, bueno, el club no tiene como el área de historia organizada, no tiene los trofeos catalogados, el museo está, pero no hay tampoco un proyecto de museo a futuro, y presentamos todo eso. Rodolfo está totalmente de acuerdo. Además, yo venía participando, digamos, de la política de River desde hace muchos años, como un simple socio que participa con nuestros clubes como asociaciones civiles en la vida política del club. Y cuando ganamos la elección, Rodolfo me ofrece y me confirma, digamos, a cargo del área. El área era primero museo, después pasa a ser museo, trofeos e historia, es decir, incorpora todo lo que es el área de historia. Después podemos charlar un poquito de esto, porque también tuvimos que como reconfigurar y organizar el área de historia del club, pero eso incluye un montón de cosas, porque uno dice historia y incluye, por ejemplo, no sé, la base de fotografías históricas de River, que no tenía, entonces hubo que reconstruir eso también. Y aportarle al club en un montón de otras áreas, desde el área de comunicación y prensa hasta la marca, en cuestiones que tenían que ver con historia de River. Pero bueno, el eje de todo eso fue el museo, ¿no? Y fue la lógica del museo. Para arrancar, ¿de qué manera te fuiste inspirando? Quiero decir, ¿recorriste otros museos ligados al fútbol de otros países, de otros clubes? ¿Tenías una idea propia más allá de lo que otros hiciesen? Mira, en realidad los museos recorrí posteriormente a ser presidente de River, pero yo era ya una persona que se dedicaba como sociólogo a la historia del deporte, ¿no? a la historia del deporte argentino y a la sociología del deporte, los estudios sociales del deporte. Yo soy docente en diferentes... Yo fui medio marrete, porque te hice una presentación corta, ¿no? Vos escribiste un montón de libros, por favor, clubes argentinos, hinchas, los clubes en la ciudad de Buenos Aires, deporte y sociedad civil en tiempos de dictadura, clubes de fútbol en tiempos de dictadura. Estoy nombrando, ¿no?, algunos de los laburos que hiciste. Vos sos docente, sos investigador. Yo hice la presentación cortita, rápida. Sí, está bien. Pero está bien porque eso tiene otra impronta, ¿no?, al trabajo que estás haciendo, que tiene que ver, porque yo decía, un museo de fútbol no es solo poner los trofeos y poner las camisetas históricas. Hay un laburo, hay un relevamiento y hay una suerte de linkeo con el contexto social de entonces, ¿no? Y de esto puedo dar fe. Yo fui al museo hace bastante tiempo, no sé cuánto habrá cambiado desde que fui, pero por lo menos cuando fui había los momentos de River en los contextos, y hay una parte histórica dentro del Museo de River que te habla de la realidad de la Argentina. Bueno, digo, lo que decís es muy importante. Después podemos charlar un poquito de las cosas nuevas que tiene el museo de los últimos meses, pero lo que vos decís es importantísimo, porque una de las partes maravillosas del museo se llama River Infinito, es lo que conocemos como el túnel habitualmente. Y tiene una serie de espacios con cada década de River, con la información estadística de los campeonatos ganados por River, pero además tiene una película audiovisual que cuenta la historia del contexto del país y del mundo, con música acorde a ese momento, donde van los chicos a hacer trabajos, los chicos de los colegios, y contextualizan el trabajo que están haciendo con respecto a la historia mundial y a la historia argentina. Y además tiene cada espacio una pequeña escenografía, por ejemplo, un camarín de Carlos Gardel, la vuelta a la democracia con un cuarto oscuro. Sí, hay que contar que entras como... entras a un túnel, tiene como aros luminosos, para describirlo de alguna manera, como lo voy recordando, y vos vas entrando a la derecha y a la izquierda como a distintos habitáculos donde hay distintos momentos. No sé si son décadas o son... Décadas. Son décadas, está por ¿no? décadas. Está por décadas. Vas entrando a distintas décadas y ahí ves en las pantallas los momentos de River en esa década, pero también el contexto social, ¿no? Así es. Eso, yo, por ejemplo, eso no lo he visto en ningún otro museo del mundo, de los que yo he recorrido, por supuesto. Hay otros que no recorrí. Y ese espacio desemboca en la sala de trofeos del club, ¿no?, que también la readecuamos, le agregamos una sala de un espacio de la amistad con el Torino de Italia, a partir de la tragedia del Super del 41, del 49, que inauguramos con las autoridades del Museo Torino, y hermanamos los museos en su momento, ¿no? Estoy contando cosas que pasaron hace unos años, pero para contextualizar esto, que es la primera parte del museo. Bueno, todo esto implicó pensar el museo como un espacio que emocione. Eso es algo que digo siempre, que me parece central. El museo tiene que emocionar,
tiene que ser también un reservorio de la historia riverplatense, tiene que guardar, cuidar, contar la historia de River, tiene que ser divertido, no ser divertido, a mí no me gusta mucho esta lógica de que todo tiene que ser divertido, que todos los espacios tienen que divertir a la gente, ¿no? Un museo no necesariamente tiene que divertir, pero tiene que también tener un contexto de diversión en el momento en que uno hace el recorrido, lo conoce. Tiene que ser ameno. Tiene que ser ameno, esa sería la palabra, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando las personas vienen al museo, en general vienen a conocer la cancha y a conocer el estadio ahora más grande de Latinoamérica. Estarás de acuerdo en esto que estoy diciendo. Uno de los estadios más hermosos del mundo. Sí, estamos de acuerdo. El más hermoso y el más grande y hermoso de Latinoamérica. Sí. Entonces, las personas hacen el tour, que después podemos charlar un poquito de eso, al estadio, y a la vez recorren estos 3.500 metros de museo, ¿no? Bien. Contame un poquito cuál es el tour. Si la gente saca el ticket para ir al museo de River, ¿cuál es el recorrido? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Bueno, obviamente, a excepción de cuando hay entrenamiento o alguna recitales, que ahí no podemos hacer el tour, cuando uno paga el ingreso, uno tiene la recorrida libre por el museo, dentro del museo, antes o después de hacer el tour, y después cada media hora, a veces cada 15 minutos, sale el tour que sale por la puerta de atrás, digamos. El museo está al lado de la cancha, hay que contar. Claro, eso, ¿no? hay que cruzar lo que conocemos el playón, quienes vivimos el club, sabemos que el largo playón que tiene River, se cruza el playón, se entra al anillo y después se conocen las plateas de River y el vestuario visitante de River, se pasa por el vestuario visitante, se va al vestuario y se sale por donde salen los jugadores actualmente, por el túnel al campo de juego. Y ahí hay una especie de corralito, digamos, donde se puede hacer fotos, estar unos minutos. Obviamente no hay que pisar el césped, ¿no? Porque hay que cuidarlo, pero sí lo que tenemos es la posibilidad de hacer una visita casi completa. Eso dura más o menos 40 minutos. Con lo cual uno tiene más o menos 40 minutos, 45 minutos de tour. Y después, el museo mínimo, en sí mismo. Claro, el museo en sí mismo puede estar de 1 a 2 horas, digo yo, y después además se puede tomar algo en el bar que está al lado, en Gloria, que está hermoso, está divino, que realmente hemos colaborado para que quede muy lindo y realmente está hermoso, o comprar algo en el local, digamos, de ropa. Hay una tienda, ¿no? Yo me quedé tan oficial, viejo de la última vez que fui. La tienda oficial, claro, de ropa. Claro, cuando yo entraba al museo, derecho, vos caminás derechito y te encontrás con un bar, que eso no existe más, ahora modificaron, ahora está la tienda, claro, y el bar está del otro lugar. Exactamente, sí. Con lo cual lo que quiero decir es un paseo que tiene un montón de condimentos para hacer en familia, con gente, incluso siempre digo lo mismo, con gente que puede no ser de River, pero puede gustarle el fútbol, y lo disfruta un montón. Hay mucha gente que no es de River que va al Hay gente museo que va, ¿no? A ver, la mayoría de la gente... Tampoco es que le preguntan, ¿no? No, la mayoría de la gente obviamente son hinchas de River, mucha gente del interior, que viene también una parte de turismo que tenemos importante, que viene de turismo del exterior, que viene a ver el museo, pero tenemos también gente que no es de River, que le gusta el fútbol, y viene a ver y queda maravillado con lo que yo siempre digo, es el mejor museo de América y por qué no del mundo. ¿Vos qué conocés de otros museos? Boca tiene su museo también. Boca tiene museo, es previo al de River, tiene otras características. En Argentina, Argentinos Juniors tiene museo, algunos clubes del interior tienen museos, pero buena parte de nuestros clubes tiene archivo y áreas de historia. Después, si quieres charlamos de eso, El museo Argentino Juniors no es ese espacio dedicado a Maradona, es eso. No, a Maradona no. Es un espacio que está bajo la platea y es como una especie de salón grande donde tiene un montón de objetos y abre, bueno, eso fue cambiando los días de partido y 2 o 3 días en la semana. Sí. Vos me decías, el de Boca es anterior, pero tiene otras características. Sí, tiene otras características. Sí tenemos muchos clubes que hemos organizado en torno a Historia AFA. Hemos organizado Historia AFA, no es para petarte otra cosa, pero está muy ligado, ¿no? Clubes que tienen museo y área de historia y archivo nos hemos organizado. Yo presido Historia AFA y nos reunimos una vez por mes en la AFA, en la biblioteca de la AFA, y hay muchos clubes que están pensando en tener museo a futuro, ¿no? O armando pequeños espacios que uno puede suponer que es algo parecido a un museo y que esperemos más adelante sea un museo, ¿no? Bien, Rodrigo Dascal me habló 38 ventanitas en esta conversación. Hicimos una suerte de city tour. Recorrimos rápidamente el museo, pero vamos a detenernos, ¿no? En algunas de estas áreas que vos nos planteabas, apenas volvamos de la tanda. Dale, vamos. Sube la temperatura. Estamos en verano. Refrescate en Del Plata. La radio de la verdad. Lindas son las batallas que encarnan cada una de las épocas. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Los
sábados, Del Plata te trae la mejor agenda federal de espectáculos. De 10 a 12, Plan C, con la conducción de Damián Sequeira. Información, críticas y entrevistas. Plan C en Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. El fútbol grande está en Del Plata. Boca juega su segundo amistoso de la temporada. El domingo se mide con Olimpia de Paraguay en San Nicolás. Y donde juega el Ceneice está Del Plata. Seguí todas las instancias desde las 20 con Daniel Moyo y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. Avanzás por rutas llenas de lagos, bosques, cabañas y no podés dejar de preguntarte: ¿todo esto sigue siendo Neuquén? Escaladas, cabalgatas, gastronomía, pesca, senderismo. Resulta increíble que todo sea Neuquén. Todo es Neuquén. Neuquén, disfrute infinito. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Buenas tardes en Del Plata. El día ya avanzó y la radio te invita a seguir escuchándola. Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 1 de la tarde, 18 minutos, día viernes, día de invitado al piso aquí en Radio del Plata. En este caso con Rodrigo Dascal, que es licenciado en Sociología y es director del área del Museo de River, de Trofeos e Historia de River. Bueno, habías abierto muchas ventanitas, ¿no? Porque hablamos un poquito en términos generales del museo, que habías visitado otros museos. ¿Hay como distintos modelos de museo? Digo, uno que ha recorrido museos no específicamente de fútbol. Bueno, hay museos históricos de cuadros, hay museos interactivos, hay museos donde básicamente hay mucha lectura y poca pantalla, ¿no? Que por ahí son los que tienen más historia, los más viejos. Los museos más nuevos tienen por ahí mucha interacción, pero contame un poquito cómo fuiste diseñando o pensando el museo. Sí, me parece que lo que decís es muy interesante porque hay como dos niveles de discusión, digamos, al pensar los museos. Una que tiene que ver con los contenidos y las maneras en que se muestran en el museo eso que vos querés mostrar. Pero previamente a eso hay otra cuestión que es importante decirla, que es que tiene que ver con el modelo de club que hay en el mundo. Quiero decir, aquellos clubes que son solamente fútbol, porque es así, ese es el modelo, digamos, con el cual se han generado, claro, solamente pueden mostrar fútbol. ¿Qué van a mostrar? Si no hay, como tiene River, 40 actividades deportivas, polideportivas, culturales, sociales. Entonces, en esos de clubes, derechos humanos también, ¿no? De derechos humanos, yo presido la Comisión de Derechos Humanos en River también. Pero en esos clubes la discusión en todo caso será cómo un museo muestra, de qué manera, si más o menos tecnológicamente, ¿no? El fútbol y la historia futbolística de ese club. En el caso de nuestros clubes, de River y de nuestros clubes, eso se amplía a cómo mostramos otras cosas. Después te quiero hacer un comentario de lo que hemos inaugurado en los últimos meses en el museo. Y con respecto a la primera parte, yo creo que un museo tiene que emocionar. Eso es clave. Lo decíamos hace un rato, tiene que emocionar. ¿Cómo emociona? No es sencillo.
¿no? No es sencillo porque no vas a emocionar seguramente a la gente mostrándole algo que se encuentra en YouTube en este momento o meramente recordando un gol, ¿no? Hay que buscar los mecanismos museológicos en términos de guión y en términos también tecnológicos, pero sobre todo museológicos, en lo cual está incorporado lo tecnológico para que esa emoción se produzca, ¿no? Me parece que eso es clave. Por supuesto, combinado con la visita a la cancha, como decíamos antes, pero lo que el museo tiene que mostrar, que lograr es eso, es emocionar y además hacerlo contando la historia del club y mostrando el acervo histórico que tiene el club. Y eso nuevo que me dijiste que inauguraron, ¿a qué te refieres? Contale un poquito. Bueno, durante la gestión de Jorge Brito y con Stefano Di Carlo, nuestro actual presidente que era secretario, y ahora continuando también con la gestión de Stefano, y además con la idea de continuarlo, con el presidente del club actualmente, hace unos meses se inauguraron tres cosas nuevas que para mí son maravillosas y que tienen que ver con el trabajo que llevamos desde la Comisión de Museos desde hace unos años. Uno tenía que ver con renovar el 360, una película 360 que teníamos en River y que llevaba ya varios años. Sí, que entras como una bola gigante, exactamente, para decirlo de alguna manera, y desde adentro ves la pantalla en 360. Así es. Ahora eso está cambiado de lugar la pantalla y es interactivo. Yo no quiero tampoco spoilearla, pero bueno. Dame un ejemplo. Un solo ejemplo y, por ejemplo, hay movimiento. Quiero decir algo. Cuando entras ahí no te quedas estático. Hay que moverse. No. Las cosas se mueven. Las cosas se mueven. No me digas nada más, pero entre otras tantas cosas, varias cosas que se mueven por el aire y por la tierra, por así decirlo, en ese espacio, ¿no? Me parece genial porque supongo que deben ir muchos chicos, tal vez vayan los chicos de los colegios a hacer alguna excursión, algo. Y está buenísimo en esta época de la tecnología, donde los pibes se ven atraídos visualmente por el celular, por las pantallas, que tengan movimiento al entrar a un museo, porque lo que más les embola hoy por hoy a los chicos es ir a un museo, porque tienen tanto estímulo con las pantallas. Yo creo que lo asocian con cosas estáticas también, claro, o con cosas densas. Creo que hay una manera de comunicar más ágil, ¿no? Más Bueno, ameno, como vos decías. Es algo ¿no? que yo vengo, no para insistir con eso, pero lo dije un par de veces ya, esta tensión entre divertir y mostrar. Porque eso que ustedes dicen ocurre y hay que buscar las maneras en que un niño o una niña se diviertan, pero también es verdad que no es un parque de diversiones, es un museo. No, claro. Entonces, para eso están los parques de diversión. Exacto. Entonces, ¿cómo combinamos ambas situaciones? Y en ese sentido el 360 me parece que es maravilloso. Es maravilloso. Yo recomiendo que nadie se lo pierda cuando entran, tiene que ver con una experiencia. Simula una situación determinada, un partido de fútbol, más cosas, solamente digo eso en este momento, pero lo hace de una manera que no conocemos, por lo menos en América Latina, que haya algo similar. Y la otra cosa que quería comentar es, en la propia planta baja inauguramos todo un salón nuevo tratamos de contar ahí el resto de la historia de River, no solamente la gloriosa historia futbolística, sino la historia de sus deportes, de sus actividades sociales, de las actividades de la Fundación River, de los deportes adaptados, ¿no? De River sin barreras, digamos, de cultura, de todo lo que pasa en River. Y para eso, ¿qué hicimos? Con la Comisión de River relevamos todas las memorias y balances de River, hicimos destacamos las cosas importantes y básicamente lo que hay ahí es una gran pantalla, que en realidad tiene 7 pantallas con categorías abajo. Uno pone polideportivo, cultura, fútbol, ídolos, toca y se abren, ahora sí volvemos a la tecnología, se abren pantallas, diferentes entradas, con fotos, videos y una información, por ejemplo, de todos los recitales de música que hubo en River, claro, o de las películas. Ahí Martín Borgese trabaja ese tema en la Comisión de Museo, todas las películas del cine argentino donde aparece River, ¿no? A ver, cuando fui yo hace bastante tiempo, había como una sección específica recordando Madrid, ¿no? Eso sigue estando. Eso sigue estando. Por supuesto. Eso no se toca. Bueno, lo que yo estoy comentando ahora está al lado del espacio de Madrid, hacia el fondo, ¿no? Viene el espacio de Madrid, que por supuesto está maravilloso, divino, es la gloria eterna y va a seguir ahí. Podemos adecuarle cosas nuevas, pero va a seguir estando, para bien nuestro y mal de otros, eso va a ser así. Y después está este espacio nuevo que te comento, que además tiene otra cosa también maravillosa, que es una línea de tiempo. Con año a año, o cada 5 años, pero registrados todos los años, con fotos, dibujos y objetos, ¿no?, que cuentan la historia de River no futbolística. Por ejemplo, están las
la carta que el padre de Amadeo Carrizo le manda a River en el año 47 autorizando la entrada en River, porque Amadeo era menor y estaba original. Hay diferentes tipos de objetos de los deportes de River que hemos colocado en las vitrinas. Hay antiguos carnets, ¿no? Tenemos todo un programa de donación de objetos donde los socios o no socios se acercan al museo, nos donan y le dan a River ese objeto preciado que tal vez iba a terminar o en la basura o vendido o vaya a saber dónde. Nosotros difundimos esa donación, lo mostramos públicamente en las redes del museo. Es parte del acervo y buena parte de esas cosas están mostradas en el museo. Ahora, Rodrigo, ¿cada cuánto? Porque es un museo vivo el de River, ¿no? Por ahí vas al museo de Dalí, qué sé yo, en Figueras, en España, y es el museo, lo viste hoy, lo viste hace 10 años, es lo mismo. ¿Cada cuánto se actualiza el museo de River? Porque Mira, por eso te digo que es un museo vivo, ¿no? Está todo el tiempo... Bueno, hay algunas cosas que hay que actualizarlas casi todo el tiempo. Por ejemplo, hay un panel con todos los jugadores que pasaron por River, que está en el primer piso, que cuando hace 12 años dijimos, bueno, vamos a sacar esto y a poner unas pantallas, que la gente vaya y vea los... Bueno, pusimos las pantallas pero no sacamos los paneles, porque a los jugadores, a los exjugadores, a la familia de los jugadores, al público en general le gusta ir y buscar la foto del jugador, aunque haya jugado un partido, claro, y se sacan la foto en esos paneles. Eso hay que actualizarlo, porque obviamente una vez por año, cada 2 años, porque además tiene los datos estadísticos de los jugadores. Sí, pues es un museo de pasado y presente, ¿no? El museo está asociado a cosas del pasado, pero es un museo muy de presente también. No, absolutamente. Y tenemos que estar todo el tiempo pensando cosas nuevas, estamos pensando algunas cosas nuevas que no voy a comentar hasta que no las tengamos concretamente plasmadas o en la práctica decidido hacerlo, pero sí, es un museo que está permanentemente en movimiento. Otras cosas que hacemos tenemos muchas muestras de arte riverplatense, no solamente la que hace la Fundación River, sino la que River Arte, que la cura Jorge Mejide, el famoso Meiji, ¿no? Un dibujante que dibujó en su momento en humor, en sex humor, y él se encarga de la muestra cada 2 años que tenemos de artistas riverplatenses que por propia voluntad van y hacen dibujos y las exponemos como una cosa más para el visitante al museo. Y tuvimos muchas muestras de arte, muchas cuestiones que están vinculadas al arte riverplatense, que de alguna manera el museo se ha convertido también en un espacio de reservorio histórico y cultural del club, ¿no? ¿Qué pasa con las camisetas? Y te lo pregunto en este sentido, ¿no? Hay cambio de camisetas históricas de River, pero bueno, producto de el marketing y demás, hoy tenés camiseta titular, suplente, segunda suplente, tercera, todos los años cambias y qué sé yo. ¿Se expone eso? ¿Se ponen las camisetas todas, absolutamente todas las que ha utilizado River? Mira, antes de responder tu pregunta, y no le voy a esquivar el bulto, déjame que te cuente otra cosa. Una de las cosas importantes que hemos logrado interactuando entre los diferentes sectores del club es que el área de historia de museo muchas veces propone o participa de una decisión que no es nuestra, por supuesto, que es la conducción del club y de la empresa que produce las camisetas, de ciertas cuestiones de cómo pueden llegar a ser las camisetas. Quiero decir, en estos años ha habido muchas camisetas con contenido histórico y nosotros hemos aportado a ese contenido histórico. Ustedes participan, aportar ideas, desde el aporte histórico, sí, por supuesto. Después hay ediciones que no son nuestras, corresponden en otros niveles como debe ser, ¿no? Pero sí, o sea, la camiseta final no es decisión de ustedes. No, ustedes aportan, por supuesto, y la empresa... Pero tiene que tener el aval del club. Sí, por supuesto, con la conducción de River, pero en los casos en que tiene contenido histórico nosotros participamos de eso, de cómo mostrarlo, qué puede tener, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho y que también, por suerte, el socio y el hincha de River empezó a difundir mucho es la línea histórica de escudos y símbolos de River. Nosotros la colocamos en el museo, la investigamos, el área nuestra la investigó, la mostró y ahora hay mucha gente, camisetas que hay con los viejos escudos de River, ¿no? Y con respecto al tema de lo que vos preguntabas, nosotros exponemos muchas camisetas, River tiene, el club, el museo, tenemos muchas camisetas, pero no nos preocupa la búsqueda de tenerlas todas. Hay un mundo del coleccionismo que se dedica a eso, porque le gusta, todo eso. No pretendemos que el museo tenga absolutamente la totalidad de las camisetas de River, cosa que por otro lado es muy difícil, ¿no? Porque son muchas. Si las mostramos en la planta baja del museo, hay un sector donde hemos también recorrido la historia de las camisetas de River y están mostradas todas las camisetas, aunque sea con las cuales se jugó un solo partido, hasta el día de hoy, y está en exhibición también la última camiseta, siempre
en el museo, ¿no? Pero lo que expone es la camiseta real, digo, la prenda, o es solo una pantalla. No, lo que te comento es una visualización, pero además tenemos en exposición real, digamos, alrededor de 15 camisetas permanentes, entre 15 y 20 camisetas, siempre están desde el campeón de 1920, nuestro jugador capitán del primer campeonato de, entre comillas, liga, ¿no? Tenemos campeonato de 1914, pero tenemos en 1920 en exposición, hasta otras camisetas que consideramos icónicas y las vamos cambiando, ¿no? Bueno, periódicamente las vamos modificando. Ahora vas a contar cuáles son esas camisetas, algunas de esas camisetas, pero sonó el top. Momento de actualizarnos en Radio del Plata, en la voz de Gabriel Olaizola. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 13, 31 minutos, temperatura 27 grados 9 décimas, humedad 44%. Comienza el éxodo por cambio de quincena. Móvil del Plata. Debido al cambio de quincena, comienza el éxodo a la costa argentina, que vive su punto más alto de la temporada estival. A partir de esta segunda quincena de enero, los principales destinos turísticos de la costa atlántica bonaerense experimentan un marcado movimiento, consolidando uno de los momentos más intensos de la temporada de este verano 2026. Desde la terminal de Retiro, Sofía Rosisauer, Radio Noticias del Plata. El 2025 cerró con superávit fiscal, así lo confirmó el ministro de Economía Luis Caputo en sus redes al anunciar que el año pasado cerró con un superávit primario de 1,4% y financiero de 0,2%. En términos absolutos, el saldo primario fue de casi 12 billones de pesos y el financiero de 1,5 billones. Designaron nuevo presidente del Banco Nación. Se trata de José Luis Pérsico, quien se desempeñaba anteriormente en la jefatura de gabinete. Pérsico es economista y trabajó en la Corporación América y en otras empresas vinculadas con Eduardo Eurnequian. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 27 grados 9 décimas, humedad 44%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio desde el comienzo del día. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La jungla completa está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 1 de la tarde, 34 minutos. Seguimos aquí en Radio del Plata, en el zoológico, día viernes, día de invitado al piso. En este caso, Rodrigo Dascal, que es sociólogo y además es el director del área del Museo Trofeos e Historia de River. Estamos hablando un poquito de lo que es, pensando en lo que es un museo de un club de fútbol. Nos está contando alguna característica. Y había quedado ahí dando vueltas que hay como una exposición de camisetas emblemáticas que tienen que ver con algo en particular. ¿Qué es lo que uno puede ver ahí de camisetas? Bueno, a ver, hay desde una camiseta de uno de los jugadores, de los jóvenes que nos dio en el último partido, digamos, el campeonato de 1975, con una banda más ancha que lo común, que lo habitual, camiseta difícil de conseguir. Eso es el partido en la cancha de Vélez de River, que se consagra campeón después de 18 años. Exactamente, sí, tal cual. Que era un partido que jugaban los juveniles. Con los juveniles por la huelga de jugadores, tal cual. Hay una camiseta del Beto Alonso, hay todo un espacio, digamos, con objetos del Beto junto a su camiseta, ¿no? Eso ni que hablar. Hay una camiseta del Pato Filiol, del gran Ubaldo Matildo, ¿no?
¿Está la locomotora todavía, la máquina? Está la locomotora que, digamos, que representa la máquina de River, que está en el momento en que uno se va hacia el tour y que además pasa por donde está el archivo Enrique Sani, que es el lugar donde nos encontramos con la comisión de museo a trabajar y a delinear las cuestiones que tenemos que hacer en el área y donde se escanea todo el material que después se muestra en las redes. Recomiendo seguir las redes del Museo River, ¿no? Que también eran redes que cuando asumimos la conducción casi ni existían, y ahora se convirtieron como en un referente en términos de redes de museos, digamos, en general, además de las redes de ocupar, digamos, el lugar que tienen que ocupar como las redes del museo del club, ¿no? ¿Cuál es la dirección de las redes del Museo de River? Museo River, si no me equivoco. En Instagram. Ahí sí. Creo que es sí. @Museo River. Claro. Ahí. Bueno, ahí lo estamos en poniendo. Instagram y en Lo Facebook. poco que entiendo del tema tecnológico es Me Museo parece River. que me parece. están en Instagram y en Facebook. Sí, Museo River. Así exactamente. es, exactamente. Ahí mostramos muchas de las cosas que hace el club y que hace el área, por supuesto, ¿no? En ese sentido. Porque, te repito, cuando conformamos el área, permíteme hacer como este pequeño reconocimiento a los integrantes que integran el área. ¿Por qué? Porque de repente yo nombré a quien tiene a cargo todo lo que es audiovisual, ¿no? Que es muy importante porque hay que interactuar con el Archivo General de la Nación, hay que, cuando River por algún motivo necesita algún material en alta que tiene que ver con el pasado, no con la actualidad, por la actualidad obviamente River ya tiene todos los instrumentos organizados para tenerlo en los últimos años, pero en el pasado no. Acude a nosotros, pero además está quien sabe del coleccionismo, de camisetas justamente, Eduardo Simonian, por ejemplo, que sabe del tema, muchísimo. Están Patricio Nogueira y Osvaldo Gorgasi, dos eminencias en todo lo que tiene que ver con la historia de River y del momento inicial de River, las primeras décadas, ¿no? Lo que solemos llamar como el periodo amateur del fútbol argentino, pero también posteriormente uno necesita saber algo de la historia de River así enseguida, que hay que traerlo. ¿Vieron esos que tienen en la cabeza las cosas? Pues lo mío es trabajar procesos históricos, sociológicos, pero hay gente que realmente uno dice, llovía tal día de tal partido y se acuerda que llovía, ¿no? Yo fui a la cancha, pero no me acuerdo si llovía o no llovía. Bueno, hay gente que recuerda todo eso y que tiene a mano todo lo que consideramos datos o fuentes, ¿no? Para trabajar las cuestiones que tienen que ver con la historia de River. Está Luis García también, que recolecciona material de River, objetos de River, revistas, todos los lugares donde aparece River, en cualquier lugar del mundo. Luis trata de conseguirlo, ¿no? Está Gastón Corti, que se incorporó ahora al museo con toda una cuestión que tiene que ver con sus relaciones institucionales, el trabajo para interactuar con el resto de los sectores del club y que las cosas funcionen armónicamente. Me estoy olvidando seguramente, bueno, déjame nombrar solamente a Eugenia Serrés, que es socióloga y que trabaja lo que tiene que ver con la historia de las mujeres deportistas en River. Está trabajando ella esa temática, que es una temática que ha estado históricamente también invisibilizada en general. Así que bueno, está trabajando digamos, la historia de nuestras deportistas. Sí, quería decir esto, ¿no? Que Rodrigo, que trabaja de manera ad honorem, hay que decir esto porque pone su conocimiento, su empeño, su formación al servicio de River de manera absolutamente ad honorem, que también tiene un valor, y estás hace muchísimo tiempo. Recién me decías fuera del aire, no me acordaba hace cuánto estás, ¿no? Ahí al frente del museo. Son muchos años, haciendo crecer un lugar que no existía. Y que, insisto, yo no voy hace mucho, cuando fui vale la pena y ahora está además renovado, con lo cual es una invitación para ese lugar. Contame qué dicen los jugadores, los ídolos de River, no sé, Alonso, Filiol, que seguro han ido. ¿Qué es lo que dicen del museo? Bueno, mirá, empiezo por el gran Amadeo Carrizo, que venía muy seguido al museo y le encantaba el museo, y el Beto Alonso, ni que hablar, cada vez que viene pasa por el museo, ya sea porque tiene un evento o porque pasa a recorrerlo. El Pato Filial, ni que hablar, otro, cuando no está en San Miguel del Monte y está en Buenos Aires, viene al museo y vienen muchos exjugadores, muchísimos exjugadores, vienen con la familia a veces. Tenemos también en muchos casos legajos, una cosa casi única que tiene River, que son los legajos antiguos de los jugadores, que por suerte como acervo histórico los mantenemos. Entonces, muchas veces les mostramos su legajo, donde figuran los telegramas, figuran no sé, las sanciones, una cosa que a veces, de esas cosas que no se hablan, pero que bueno, muchas veces los jugadores fueron sancionados y el director técnico los sancionaba, y claro, eso ahora queda todo
en la nube, digamos, ¿no? Pero en ese momento era todo en papel, en un legajo. Bueno, todo eso lo tenemos, entonces lo ven, se ríen. Y los pibes de la pensión de River, o sea, los pibes que se van formando en River, pasan por el museo porque en definitiva es parte de la formación, me imagino, ¿no? Muy bueno lo que me comentás, porque tanto con los chicos del instituto River Plate en todos sus niveles, como con los chicos de formativas, vienen a conocer el museo. Coordinamos con sus respectivos responsables, vienen, pasean por el museo. Es algo que hemos hecho todos estos años de manera muy habitual. Es una manera de que ellos se embeban de en qué lugar están, que conozcan la historia gloriosa de River, que conozcan de que ellos son parte, ¿no? Porque ellos son parte. Un chico que va al colegio, un chico que está en las inferiores del club, llegue o no llegue a primera, sabemos, por ejemplo, en el caso de los jugadores, que la gran mayoría no llega a primera división en River, y a triunfar en River, siguen su carrera en otros clubes o no se dedican a ser jugadores profesionales. Bueno, la idea es que en el museo también conozcan esa historia y que en esa formación integral que tienen como personas, digamos, ¿no? Se lleven también un pedacito de esa historia en sí, ¿no? Pero sí, lo hacemos habitualmente. Además, déjame que te comente algo que no difundimos, pero que me gustaría decirlo porque lo hemos manejado también con bajo perfil. Sí, todos esos años también hacemos mucha acción social de alguna manera, ¿no? No solamente con River Solidario, con la fundación, como es habitual, sino con muchos otros casos desde chicos del Hospital Garraham que están enfermos y vienen a conocer el museo, hasta muchas otras situaciones que se dan a las cuales no corresponde difundirlo y vamos a seguir sin difundirlos, pero por lo menos una vez déjame que lo comente, que lo diga. Supuesto. El museo también hace esa acción social interactuando con otros sectores del club, pero además por motus propios, ¿no? Bueno, como decías vos, no es solo un club de fútbol, es mucho más que eso. Rodrigo, contale a la gente dónde puede adquirir las entradas, más o menos el valor de las entradas, qué días puede ir, qué horarios hay. Bueno, el museo está abierto todos los días. Todos los días se cierra los 4 días del año que cerramos todos, digamos, ¿no? Pero Año Nuevo, exactamente. Navidad. Después está abierto siempre de 10 a 19. El tour sale cada media hora, con lo cual la posibilidad de adquirir la entrada es por internet para reservarlo. Uno entra a internet, River ID, para el caso de quienes tienen River ID, ningún problema, está desde el River ID o desde la página web del club, pero en realidad eso lo que hace es reservar el momento en que uno hace el tour. También se puede ir al museo directamente y sacar en caja en el momento. No hay ningún inconveniente. Lo que puede pasar es que justo el tour que está saliendo en el momento esté completo. Entonces uno tiene que esperar media hora y salir en el otro. Pero eso no hay absolutamente ningún problema en hacerlo bajo las dos modalidades. Y bueno, el museo está abierto de 10 a 19. Yo digo, no se lo pierdan. Para una salvedad, porque hoy está abierto siempre menos los 4 días del año. ¿Qué pasa cuando juega River? Bueno, cuando juega River solemos abrir como museo. O cuando hay un recital, ¿no? Bueno, hemos logrado con el paso de los años abrir, antes no se abría directamente, los días de partido. Eso es un trabajo mancomunado del club con diferentes sectores del gobierno de la ciudad, fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hay partido abrimos a la mañana y el tour va a la platea. ¿No? Se puede hacer obviamente vestuario, ¿no? Y cuando se inicia el operativo de seguridad, ahí el museo cierra, ¿no? Aunque también hemos logrado que Glorias, el restaurante que está al lado del museo, empiece a abrir también. Antes cerraba todo, ¿no? Por medidas de seguridad. Ahora hemos avanzado con ese tipo de cuestiones, por suerte. Bueno, ¿dijimos todo? ¿Te quedó algo en el tintero? No, más que agradecerte muchísimo. Me encanta cuando hay tiempo para hablar, como en tu programa, libremente, poder explayarse, donde no todo tiene que salir ya mismo, rápido, claro. Eso me parece clave, sobre todo cuando hablamos de estas cuestiones, que tienen que ver con historia, museos, proyectos de clubes, etcétera, ¿no? Bueno, yo felicitaciones, pero más allá de River, la los gente turros, sabe, increíbles. La gente sabe que soy de River, pero más allá de eso, ¿no? Me parece que es un aporte cultural. En los museos en general, el de River y tantos otros, estamos hablando del de River, es alguien que conozco y sé cómo laburaste, por eso también la invitación. Pero siempre es bienvenido para entender, además, el valor social, histórico, cultural que tiene un club de fútbol. O un poco en el debate que ha habido en estos últimos tiempos respecto a qué representa un club de fútbol, si es una sociedad anónima, si es una organización sin fines de lucro. Bueno, creo que es un gran aporte también para la cultura, para la gente que está en el mundo del deporte. Hay gente que separa deporte y cultura y creo que, y ustedes lo hacen muy bien, va siempre de la mano. Así que gracias, Rodrigo, por venir. No, gracias, Diego, por la invitación. 1:00 PM, 45 minutos. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata.
Mendoza son mansas vacaciones. Montañas, agua y sol, bodegas con onda, gastronomía exquisita y una ciudad increíble. Entra en mendoza.tour.ar y mira todo lo que hay para disfrutar. Mendoza. Manso destino. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección. Un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata. La radio de la verdad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Telequino vacante, 1.300 millones de pesos, más un crucero por el Caribe, una camioneta, una casa rodante, un auto, un viaje a Río de Janeiro, una casa estilo americana. Y si esta semana te toca a vos, Telequino. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp: 11 23 40 1030. El Zoológico. Un desfile incesante de la realidad. Con Diego Schurman y equipo. Hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Claro, ustedes quieren que hable. Y yo estoy comiendo los churros del Topo. Está bien, háganme esto, siempre. Esta música es Cambalache. Exactamente, suena así. ¿Me permiten un poquito de agua? Ya arranco con Cambalache, ya arranco. Ya viene Cambalache. Ahora sí. Contábamos en los títulos que María Corina Machado se encontró con Donald Trump y que le ofreció la medalla, el distintivo, el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué hizo Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela? Bueno, le contestó de alguna manera, sin nombrarla, a Corina Machado. Y esto decía. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana de pie. Bueno, estaba, ella no se arrastraría, prácticamente le dijo eso, ¿no? Que Corina Machado se arrastró frente a Donald Trump, ¿no? Que para quedar bien le ofreció el Premio Nobel de la Paz que ganó ella. ¿Saben qué pasó después de la conferencia? Habló la portavoz norteamericana. Volvió a decir lo que dijo Donald Trump. Sí, todo bien la reunión.
no es la mujer que reúne el consenso para dirigir la transición de Venezuela, ¿no? Otra vez le dijeron que todo bien, pero vos no, ¿eh? La transición la estamos haciendo como la estamos haciendo. Bueno, vamos a pasar a Chiche Helblum. ¿Qué pasó con Chiche Helblum? Habló en televisión Luca Martín, el hijo de Matías Martín, que estaba participando en un programa de televisión. Claro, había dicho algo que sonaba realmente feo, ¿no? Que dice, de que él era chico, está Helblum en la tele, que es un viejo, que tiene como 300 años, que él no tiene una gerentofobia, pero que le parecía que era una persona muy mayor. Y Chiche no se calla, y Chiche le contesta. ¿Sentís que la nueva generación por ahí perdió un poco el respeto? ¿Qué querés que te diga? No sé cómo calificarlo, es un pelotudo, pero el padre también es un pelotudo, así que de tal palo tal astilla. Aprendió del papá, digo. Si lo hace feliz no hay problema. Lo que sí que a viejo hay que llegar, que no es fácil. ¿Tuviste comprensión con el papá vos también, o no? No, me parece un pelotudo, nada más. Me gusta porque arrancó diciendo, no, güey, como restándole importancia, cosas que pasan en la tele. Pero después dijo lo que quiso decir. Bueno, José Bianco es un meteorólogo bastante conocido de televisión, con mucho ruido en televisión, pero que hizo una dura crítica al Servicio Meteorológico Nacional. No al servicio ni a los compañeros de trabajo del Servicio Meteorológico, sino a la conducción. ¿Por qué? Escuchalo. El director del Servicio Meteorológico Nacional no es meteorólogo. ¿Tiene razón de ser? No tiene razón de ser y contradice el Estatuto del Servicio Meteorológico Nacional, por el cual nadie que no tenga afinidad, una carrera afín a la meteorología o la de ciencia de la atmósfera, que es la carrera más indicada para ser el director del Servicio Meteorológico Nacional, tenga. Entonces hay... ¿Qué cargo tiene? ¿Qué carrera tiene? No, es piloto. Ex-piloto. Bueno, ahí lo mató. Tiene razón. Sentido común, ¿no? ¿Quién va a manejar el servicio meteorológico si no es un meteorólogo? Bueno, cosas que pasan, amigos, cosas que pasan. Y hablando de cosas que pasan, Maxi López, que logró una suerte de beneplácito de la sociedad con sus apariciones en MasterChef. Mucha gente lo descubrió, lo redescubrió. Muy simpático, se lo conocía como futbolista, que hizo una carrera en grandes clubes del fútbol mundial. De acá también, jugó en River, jugó en Barcelona, jugó en el Inter de Italia. Claro, el tipo entró en una situación bastante incómoda. Cuando uno va a los streaming, empieza a hablar de cualquier cosa. Se habla de todo. Es como una conversación, diría, de bar, que tenés en un bar, tranquilo, qué sé yo. Y a veces boqueás, pero estás al aire, tenés alguna responsabilidad también, ¿no? Y claro, pusieron la imagen de Diego Maradona y Canigia dándose el famoso piquito después de un gol en un partido de fútbol jugando para Boca. Y usaron eso de alguna manera como disparador para preguntarle a Maxi López, ¿vos a qué hombre besarías? Y esto contestó Maxi López. Garpa. Yo qué sé yo, no sé, tendría que ser... ¿Qué tendría que ser? Ponerle a alguien que vos quieras mucho, a alguien muy atractivo, ¿qué preferirías para experimentar? No sé, ¿qué te puedo decir? No sería solo masculino, tendría que ser a Florencia de la Vega, por ejemplo. No, me mato. Y a tantito Florencia de la Vega. No, por ahí, Maxi. Florencia de la Vega. No es de la Vega. Hasta Florencia de la Vega. Es una mujer, Florencia de la Vega. Claro, y que le mandamos es una mujer y le mandamos un saludo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Cancelado. Yo creo que los que están en el piso no sabían, digamos, qué carambolas hacer para tratar de salir de esa situación. Pero claro, ¿no? Hay un tema de cómo se percibe cada uno. Creo que hemos ya pasado algún tiempo. Ya hay dos errores de Maxi López. Primero dice Flor de la Vega, que era como se le decía en algún momento, pero por un tema judicial terminó siendo Flor de la Vega. Con lo cual me parece que quedó un poco fuera de tiempo la contestación. No solo por eso, sino también por lo que dijo, ¿no? O sea, hay un tema que se reconoce ella como mujer y es mujer, ¿no? Considerarlo un hombre, que es de alguna manera lo que le preguntaron, está bastante fuera de lugar y creo que fue un traspié de Maxi López en el programa de este. La jungla completa está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad.
Bueno, 4 minutitos para las 2 de la tarde. Nos estamos despidiendo de esta semana, nos estamos despidiendo de este programa del Zoológico en el día de la fecha. Nos vamos a reencontrar, por supuesto, el lunes que viene al mediodía, pero nos vamos como siempre, con una efemérides musical. Nos vamos con Tina Turner, que el 16 de enero de 1988 hizo historia en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Con una energía única se presentó actuando para una audiencia de más de 180.000 personas y con esa presentación rompió el récord Guinness por mayor asistencia a un concierto solista en su gira Break Every Rule Tour. Gracias Rosana, gracias Silvia Purita en la operación técnica, gracias Marcelo Manuele en la coordinación de aire de este programa. Gracias al señor Joaquín De Ver. ¿Lo pronuncié bien? De Ver. Así no lo decimos más el holandés, pobre tipo. Tiene apellido, ¿eh? Gracias también, por supuesto, a Jackie y al señor Alejandro Díaz, y ambos de vacaciones. Ale se reintegra el día lunes y va a estar el equipo casi completo el día lunes para recomenzar la semana con toda la gente de Radio del Plata. Voy a saludar a la gente de Boca de Selección. Hablamos de un poquito de River, ahora vamos a hablar de Boca, por supuesto. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Diego? ¿Todo bien? ¿Estás? Sí, acá estoy, bueno, lo tenemos de vuelta a Lerner y estábamos charlando precisamente esto. A veces decimos que lo mejor de los programas es lo que pasa cuando no estamos al aire, ¿no? Bueno, recién hablábamos y nos mirábamos y tratando de buscar líneas, buscar qué pasa con Marino y Nestroza. La pregunta del millón, la novela del verano, como le quieras llamar. Pero bueno. Está pasando mucho que hay cierres, compras, ventas que después se ponen en duda. Sí. No es el primer caso. No, no es el primer caso. Por ejemplo, en el caso de River con Borja, ¿pasó algo similar o me equivoco? ¿Con? Con Borja. Y sí. Está vendido, después dicen que en verdad no está cerrado, que faltan detalles. Lo de River con el chico de Vélez, también. Con Manuel Carrizo, estaba y después, bueno, surgió que el tema era que, bueno, que no sé si él no tenía ganas de ir a jugar a River, bueno, no. Y no te queda muy claro ni a nosotros ni a la gente. No, bueno, estamos hablando seguramente de un negocio millonario, el negocio de los pases. Y sí, mucha plata, sí, totalmente. Con muchos actores en el medio. Totalmente. Intermediarios, gestores. Los representantes que se meten en llevarse chicos. Sí. Antes uno decía, bueno, River y Boca lo hacían con equipos del ascenso, se lo hicieron en algún momento estudiantes, hoy ya los representantes se lo hacen a los grandes del fútbol argentino. Sí. Ahora hubo un caso muy nombrado hace unos días en River, que le llevan un jugador, creo que lo declararon persona no grata, el representante. Si yo no me equivoco, en Brasil hay una prohibición en cuanto a venta de jugadores a determinada edad, ¿no? Como que recién se pueden vender al exterior a una determinada edad y no antes, para que se terminen formando en los clubes, por lo menos de su propio país. Yo no sé si hay que establecer una norma similar, pero me parece que con un pibe manejarse de esa manera no es lo correcto, ¿no? Y no. Está bien, se invoca el tema de que es la familia, la patria potestad, y bueno, exacto. Y eso es la herramienta de chorearle. Así, en definitiva, los jugadores a las instituciones, porque se invierte mucho, los jugadores, las instituciones que trabajan seriamente desde sus divisiones menores, sí. Tales que los equipos grandes así lo hacen, bueno, es un perjuicio enorme. Sí, hay algunos representantes que por el Bill Metal, viste, por ahí ponen en riesgo a los pibes, no los dejan formar, los queman rápidamente. Sí, totalmente, es una cosa, realmente habría que tomar. Está el tema de la ley laboral o del permitir el desarrollo profesional. Bueno, son chicos y es todo un tema. Sí, pero pasa en el fútbol de primera división y en el ascenso ni te cuento. No, claro. Y sí. Bueno, los dejo a ver si me develan el misterio con la gente de Boca de Selección. Sí, que será, vamos a ver si podemos de 2 a 4 y si no, bueno, también tenemos, porque el domingo tenemos una transmisión especial. Boca juega su segundo amistoso frente a Olimpia de Paraguay en San Nicolás, en el estadio de San Nicolás. ¿Lo conoces? No lo conozco. Es lindo. Coqueto estadio, diría Jorge Burrich, ¿de verdad que decía esa palabra? Sí, es lindo. No, porque no tiene mucha capacidad, pero... ¿Tenemos transmisión? Tenemos transmisión. Sí, será transmisión, el relato de Daniel Moyo para este Boca, con los oyentes que nos llaman y dicen, bueno, vamos a poder empezar a ver algunos juveniles. ¿Viste? Boca tiene la reserva bicampeona y no hay ninguno de los chicos. Hay 2 marcadores de punta, que especialmente Dylan Gorosito lo vimos en la selección juvenil, la que jugó en Chile, que llegó hasta la final, y bueno, él había hecho un gol, este chico Dylan Gorosito, un muy buen gol frente a Italia. Una proyección hay
Vamos a estar atentos a lo que, cuenten, a ver si ven algún misterio. La gente de Boca seguramente escuchando, a ver qué pasa con estas nuevas incorporaciones, si se van a efectuar, si van a ser efectivas o no. Así es, dale. Buen programa y buen fin de semana. Igualmente para vos, Diego, un abrazo. Desde Buenos Aires.